Con casi 1 millón de habitantes, Arequipa es la segunda ciudad más grande de Perú. Todo es árido a su alrededor, de un lado las montañas y de otro lado la pampa. Pero dentro de la ciudad todavía se conservan las verdes campiñas con sus sembrados y una arquitectura única, que es una mezcla de las épocas colonial y republicana. En esta linda ciudad vive Luis Franco, un músico que por mucho tiempo estuvo buscando a Dios. Bueno, hace 24 años tenía una amiga que estudiaba conmigo en la Escuela de Artes y era adventista, ¿no? Y me invitó a recibir el sábado, ¿no? Entonces yo no entendía en ese entonces qué cosa era recibir el sábado. Yo era católico, ¿no? Bueno, entonces me llamó la atención, ¿no? Porque era algo nuevo que nunca antes había experimentado y me gustaba. Entonces por eso fui por espacio de 3, 4 meses a una pequeña iglesia que se llama San Martín de Socabaya. Y bueno, entonces íbamos y ahí comencé mi primer contacto con la iglesia adventista. El pastor en ese entonces hablaba de un proyecto radial. Era un proyecto porque no era realidad todavía, ¿no? Hablaba de una cadena de radios a nivel mundial, una cosa así grande. Y bueno, él pedía una ofrenda, ¿no? Lo que más me llamó la atención fue que el pastor decía, ¿no? A través de esta radio se va a llegar a muchas personas, ¿no? Muchas personas que están perdidas en el mundo. Y bueno, iba a ser de gran bendición para las familias, ¿no? Entonces yo creí en eso, ¿no? Me gustó eso y ofrendé. Esta amiga viajó a los Estados Unidos. Yo también ya perdí el contacto con la iglesia. Nunca más volví a pisar una iglesia adventista. Todo joven se deja atraer por las cosas de este mundo. Bueno, entré en las drogas, en el alcohol. Y más aún que un músico, ¿no? Que siempre vive una vida bohemia, ¿no? Pero había siempre una necesidad de Dios en mi corazón. Había un vacío que no se podía llenar. Entonces, como un método de escape, me refugié en una secta, pero le digo, en los Hare Krishna, ¿no? Estuve por más de 1 año y medio ahí. Muy joven busqué una pareja, como hacía lo que yo quería, ¿no? Entonces, siempre uno pensando que tomo las mejores decisiones, pero a veces no son las correctas, ¿no? Cuando no tienes a un creador, un Dios que te está guiando, ¿no? Comencé a equivocar mi vida, a hacer una cosa. Bueno, yo seguía en el mundo, pasaban los años, siempre había mi necesidad de Dios, ¿no? Entonces comencé a frecuentar todo tipo de iglesias. Bueno, después pasaron mis años y abandoné a mis hijos. Me busqué otra pareja, y como uno vive la vida así, a su manera, ¿no? Y abandoné a mis hijos, abandoné ese hogar que había formado. Después de 10 años, me comienza, como quien dice, la paga del pecado, ¿no? Comienzo a cosechar lo que había sembrado, ¿no? En mi vida, ¿no? Me vino una situación bien difícil, una crisis bien difícil en mi vida porque llegué hasta el momento hasta pensar en suicidarme. Abrumado por deudas, abrumado por todo tipo de problemas. Hasta tanto así descuidé a mis hijos que estaba requisitoriado, o sea, fui a la carceleta por no pasar alimentos. Porque era una persona que vivía pues, egoísta, su vida como bien le parecía, ¿no? Llegó a ser tanta la desesperación de Luis que en un momento clamó a Dios pidiendo que lo ayude. La respuesta de Dios le llegó después de un tiempo y a través de un sueño. En febrero del 2012, el año pasado, tuve un sueño, ¿no? Un sueño extraño, lo digo, ¿no? Porque, soñé que yo bajaba por el centro de Arequipa, estaba como a las 7 de la noche y veía que las personas subían al cielo. Una señora, un señor, así, ¿no? Y yo había escuchado algo, ¿no? En algunas iglesias, ¿no? Sobre la segunda venida del Señor, ¿no? Y me tiré de rodillas, ¿no? Y dije, Señor, ten compasión de mí, ten misericordia. Y me desperté del sueño, pero sentí que me elevaba, me comencé de ahí y me desperté.
Y quedé un poco extrañado por ese sueño porque una cosa rara, no he visto una película, nada de eso. De repente, no sé, agarré una Biblia que había por ahí y encontré la segunda venida de Jesús. Después nuevamente volví a leer, abrí la Biblia al azar y encontré de nuevo su segunda venida en otra parte. Entonces dije, tú me quieres decir algo. Y me acordé que hace 24 años, ¿no?, en la iglesia adventista, a pesar que había pasado por tantas iglesias, ¿no?, me acordé que es la única iglesia que no solamente espera la segunda venida de Jesús, sino que se prepara para ese encuentro. Eso quedó sembrado, ¿no? 24 años, esa semilla que nunca había pensado en ese momento. Y me acordé de esa radio. En ese entonces, ya hasta en la radio podía pasar tanto tiempo, ¿no? Yo casi no tengo costumbre de escuchar radio. Sintonizaré y encontré la radio. Me llamó la atención por la música. Era música más de recogimiento, una música muy especial que te pone una atmósfera más cerca, te acerca más. Yo pienso que la radio es un instrumento que nos acerca más a Dios, ¿no? Y comencé así, todo el día escuchaba la radio. Tanto así que lo dejaba prendido hasta en la noche, hasta me dormía con la radio prendida. Entonces, una noche a las 5 de la mañana más o menos, de repente me desperté porque estaba predicando el pastor Bullón. Nunca lo había escuchado, nunca. Pero no sé, algo tenía ese pastor. Y cuando comenzó a hablar, veía que Dios está hablando a través de él, ¿no? Que había esperanza en mi vida, hermano. Que a pesar de lo que había hecho en todo, me había equivocado, lo malo que había sido en mi vida, que Jesús es nuestra esperanza. Que mi vida podía ser restaurada, que mi vida podía ser ordenada, que podía tener un propósito y un sentido, que hasta ese entonces no lo tenía. Cada vez que el pastor predicaba, yo me tiraba de rodillas y le pedía misericordia y perdón. La radio para mí es un instrumento de acercarme más a Dios, porque cuando hago mi devocional prendo la radio y así es como puedo conectarme más con Dios, ¿no? La ofrenda que Luis había dado años atrás para ayudar a que la señal de la radio Nuevo Tiempo llegue a su ciudad dio sus frutos. Fue a través de esa misma radio que Luis comienza a estudiar la Biblia y a entender que Dios lo ama, lo perdona y tiene un plan especial para su vida lleno de esperanza. Y es por eso que decidió entregar su vida a Jesús. Bueno, me bauticé un 19 de mayo del 2012. Realmente fue un día que, bueno, yo lo celebro siempre, ¿no? O lo voy a empezar a celebrar porque es el día que volví a nacer. Y el día también que prácticamente dio fruto, esa ofrenda que hace 24 años dio un joven que creyó que la radio podía salvar. Pero nunca pensé que iba a ser para mí. Nunca pensé que esa ofrenda iba a ser. Estaba dando para que Jesús me salvara después de 24 años. Nunca pensé que estaba ofrendando y que a través de esa radio, el Señor iba a cambiar mi vida. Iba a haber esperanza y un propósito para mí. El Señor está ordenando mi vida. No es que ya lo ha hecho, porque prácticamente yo en muchos años he destruido y he lastimado a muchas personas que no merecían eso. Y he comenzado a acercarme más a mis hijos. Justo este día el Padre, mi hijo me perdonó. Señor, tiene tantas cosas maravillosas, hermano. Recibí el perdón de mi hijo. Y el Señor sigue orando en mi vida, ¿no? La vida de mi familia. Cada vez que Luis apoya la radio Nuevo Tiempo y comparte con otros de Jesús, se siente privilegiado de ser llamado ángel de esperanza. Bueno, hay una historia que sintetiza mi vida, ¿no? Es la historia del pajarito, ¿no? Entonces resulta que una tarde mi hijita no venía y la fui a buscar al patio, ¿no?
repente, encuentro todo revoloteado, las plantas, todo el baño, todo, ¿no? Y mi papá, un pajarito, se lo quiere comer el perro. Digo, si con una paloma se la come, que un pajarito que no le sale de un bocado, se lo come. Ahí estaba, y se metía el pajarito por las plantas. Y el perro ya lo tenía, ya estaba, y boom, tuve que botarlo. El perro me quiso morder, me quiso atacar, y tuve que luchar con el perro, ¿no? Lo botaba y el perro regresaba. Y yo, sálvalo, me decía mi hijita, ¿no? Yo lo quería salvar con el pajarito, y se me escapaba de la mano. Lo quería atrapar y se iba donde el perro. Y el perro regresaba para comer. Y estábamos en esa lucha, ¿no? Yo por querer salvar al pajarito y el perro que quería comerse, ¿no? Yo decía, ¿cómo le hago entender al pajarito que lo quiero salvar? Hasta que una de esas se quedó quieto y lo pude coger. Hermanas, siempre estamos escapando de Dios. Así era mi vida, siempre escapando, buscando cosas de este mundo, pensando que quizás nos puedan satisfacer. Y Dios nos dice, ¿no? ¿Cómo le hago entender a mi hijo que lo quiero salvar? Después entendí que es cómo escapamos de Dios cuando perdemos la comunión con Él. Cuando cualquier cosa de este mundo nos aleja de Él. Esa es la síntesis de mi vida, ¿no? Ahora he encontrado, ¿no? La esperanza que tanto buscaba, que es Jesús. Su mayor anhelo es que todos nos dejemos atrapar, como en la historia del pajarito, por el inmenso amor que Jesús tiene por cada uno de nosotros.